Buenas tardes. Mi nombre es Norberto Díaz. Como bien lo decía la presentadora, le agradezco muchísimo al evento por invitarnos. Para nosotros es muy grato participar de este tipo de experiencias en la que se comparten y convergen muchísimas experiencias, no solo de la universidad, sino también de otras instituciones académicas de la región. Eh, Efectivamente, la ponencia se llama Santander Revive su historia y les quiero dar la bienvenida a este recorrido. Es un recorrido por una exposición que nosotros trabajamos en el año 2013 en la Casa del Libro Total en Bucaramanga. El grupo de investigación GIACODI en Artes, Comunicación y Diseño de la Universidad Manuel Beltrán ha venido trabajando desde hace varios años en un proceso de investigación, conocimiento y puesta en valor de los antecedentes histórico-culturales que caracterizan la evolución del vestuario, los objetos de uso cotidiano y los productos audiovisuales del periodo comprendido entre 1800 y 1960. Este grupo está conformado o agrupa los programas académicos de diseño de modas, diseño de interiores y producción de radio y televisión. Entonces, de esta manera se ha venido trabajando en un esquema de producción de proyectos de investigación que involucren, como bien lo decía, la evolución de la vestimenta, el vestuario, objetos de uso cotidiano y productos audiovisuales. ¿Para qué? Para generar a futuro un museo virtual universitario de patrimonio de identidad cultural de Santander. Santander Revive su historia es la primera fase de este proyecto de memorias museográficas que pretenden generar una reflexión y una entonación de la historia de Santander a través del vestuario y de los objetos. Es una manera que nosotros como grupo pensamos que puede ser una herramienta para conocer la historia y apropiarse de los diferentes contenidos que tenemos acá en la región y que muchas veces se disipan por los medios en que se trabajan. La metodología que se utilizó para desarrollar esta exposición se dividió en tres aspectos. El primer aspecto iba enfocado en la separación, la exposición, utilizar una exposición de manera rotativa. Entonces, de manera tal de que las personas que acudieran a la Casa del Libro pudiesen vivir una experiencia diferente cada vez que la visitaran, ¿sí? La exposición se dividió en 3 semanas. La primera semana fue correspondiente a los héroes y heroínas de la independencia e influencia española de educación femenil. En esta oportunidad se le dio relevancia a la diferencia de clases sociales, sobre todo en la elaboración del vestuario. Entonces se enmarcó muchísimo en la elaboración del traje de la campesina y en la elaboración de los trajes de la alta sociedad. Asimismo, se rindió un homenaje a Manuela Beltrán a través de la Revolución Comunera por medio de una memoria viva en la que se evidenció un monólogo con las diferentes anécdotas que ella vivía en su época y que dieron pie al rompimiento del edicto en la Revolución de los Comuneros. Este proceso se llamó una memoria viva y era una caracterización de ese personaje y una intervención en el espacio de la Casa del Libro que, cabe anotar, es como el espacio destinado para diligenciar algunos trámites referentes al tránsito de la ciudad. Entonces es un lugar en el que convergen muchísimas personas todos los días y la exposición sirvió como una excusa para que estas personas pudieran acceder a este conocimiento que muchas veces no se ve en ese tipo de espacios. Asimismo, dentro de la metodología que se planteó para el desarrollo de la exposición, se acondicionaron una serie de talleres metodológicos de reconocimiento de la historia de Santander a través de lúdicas, ¿sí? En este caso, se contó con la participación del Colegio Confenalco y lo que se hizo esta semana es que los niños tenían la posibilidad de generar unos trajes y armar una composición en unos marcos que nosotros le pasábamos. Entonces, cada niño hizo una recopilación de los diferentes vestuarios que tenía y armó una composición en el marco. Esa composición se socializó frente a los compañeros y pues nosotros tenemos todas las evidencias de ese proceso, que es la manera como ellos reconocen a sí mismos pues su historia. En la semana 2 se enmarcó la exposición en las ocasiones femeninas al interior de los bailes de salón neogranadinos. ¿Qué se buscaba en esta semana? La caracterización de la vestimenta femenina. En este caso se le dio propiedad o se le dio valor a la característica que tiene la vestimenta femenina de esta época y es a los cambios que sufrió de acuerdo a los contextos en los que ella se movía. Entonces, dependiendo por lo menos de la influencia europea y también de las diferentes influencias
políticas, sociales, culturales y religiosas, la vestimenta cambiaba. Entonces, esta exposición se articuló como si fuese un baile de salón y los trajes quedaron suspendidos, como lo pueden ver acá, en la mitad de toda la sala. Entonces, las personas tenían la posibilidad de rodear los trajes y de apreciarlos pues, de manera diferente a como sucedió en la primera semana. Esa semana nosotros trabajamos una memoria viva que hablaba del lenguaje del abanico. ¿Por qué es tan importante hablar del lenguaje del abanico? Porque para esta época lo más importante era reconocer la propiedad que tenía la mujer y su manera de comunicarse a través de un lenguaje proporcionado mediante un objeto. En este caso pues fue el uso del abanico. Igual como en la semana 1, se hizo una intervención con todas las personas que estaban frecuentando la Casa del Libro y de esa manera ellos dieron como la posibilidad de conocer la exposición. El taller que se hizo en esa semana con los niños de colegio iba enfocado en la composición de un traje mediante diferentes elementos que nosotros le brindamos a los estudiantes. Entonces cada estudiante iba haciendo una composición utilizando texturas, colores y diferentes herramientas y las iba socializando también frente a sus compañeros. Todo esto basándose en los atuendos que estaban exhibidos en esa semana en la exposición. La tercera semana hizo referencia a los grupos y comercio de élite en Santander durante la República naciente. Como bien saben, el Club de Comercio, antiguamente conocido como Club de Soto, fue muy importante para la región y es muy importante para la región. Entonces, algo muy característico que tenía esta situación es que en el club se decidían, se conmemoraban y se llevaban a cabo diferentes eventos que marcaban la evolución de la ciudad, entre esos los matrimonios, los nombramientos y diferentes eventos sociales. Algo muy característico que tenía el Club de Comercio era la gran fiesta de fin de año. Entonces lo que se propendía en esta exposición o en esta semana era organizar una reunión social en la que el acto central pues era un matrimonio y las personas que asistían al matrimonio se evidenciaban mediante la rotación de la exposición. En esa semana se hizo una memoria viva referente al cortejo. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas mismas reuniones sociales, pues los solteros también aprovechaban de una u otra manera para conocerse y de ahí generar los nuevos grupos familiares que luego pues terminaban siendo un matrimonio. Esa exposición, como lo dije al inicio, se desarrolló en agosto del 2013 en la Casa del Libro. Fue una alianza entre la Casa del Libro, la Universidad Manuel Beltrán y una convocatoria que nosotros nos ganamos del programa de concertación cultural en la línea 3, que es de fortalecimiento de espacios culturales. Entonces, a partir de esa estrategia, nosotros empezamos a diseñar una serie de museos itinerantes que buscan difundir y apropiar a los santanderianos sobre su historia, pero a partir del reconocimiento del vestuario y de los objetos y pues vinculando de manera como muy precisa el lenguaje audiovisual que proporciona como las herramientas diferentes para conocer esa historia. Nosotros hicimos un evento de lanzamiento y como resultado del proyecto generamos un libro, resultado de la investigación, que es un libro, el primer libro de memorias museográficas. Actualmente estamos trabajando en un circuito itinerante, que de hecho pues les abro la invitación, se va a desarrollar desde la próxima semana en Piedecuesta, luego vamos a Girón y luego cerramos en Lebrija. Es un circuito itinerante que se llama Santander Tierra de Historias y que precisamente busca reconocer la historia y difundir la historia del departamento, no tanto en Bucaramanga, sino también en los diferentes municipios cercanos a la ciudad. Y en octubre vamos a desarrollar una exposición también con el apoyo del programa de concertación cultural de la Gobernación, que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura Piedra del Sol y es un proyecto nuevo que va a empezar a integrar los elementos de la virtualidad en los procesos museísticos o museales aquí en Bucaramanga. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digamos, ante todo, muchas gracias por esta exposición. Y yo ahora escuchando todo esto, quisiera compartir tal vez la experiencia sobre un fenómeno que está muy de moda ahora en mi país, en Rusia. Por ejemplo, en Rusia, en los últimos años, como se sabe, ha crecido mucho interés hacia el pasado, como una nueva visión del pasado, y están muy de moda las así llamadas excursiones disfrazadas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando un grupo de turistas, hombres, mujeres, niños, no importando la edad,
entra en un, digamos, en el territorio de un monumento arquitectónico. En el costo de las excursiones está incluido alquiler de trajes. Por ejemplo, las reglas prohíben, por ejemplo, si es un conjunto de, de casas, de fincas del siglo XIX, prohibido entrar con ropa moderna. De una vez en la entrada, en los vestuarios, todos se cambian e imagínense, los, digamos, turistas continúan el recorrido vestidos como damas y caballeros de la época. Si, por ejemplo, es un lugar, una iglesia del siglo XVII, uno se cambia con los trajes del siglo XVII, XVIII, etc. Imagínense, digamos, qué emoción, sobre todo para niños y jóvenes. Y también, digamos, la ventaja es mutua, porque una cosa, por ejemplo, es observar un traje típico por ahí en la vitrina de un museo y completamente distinta ponérselo, digamos, ponerse los zapatos de nuestros antepasados. Y por otro lado, esto también estimula mucho los talleres que especializan en, digamos, la fabricación en el diseño de estos trajes, porque aunque hechos con materiales modernos, son trajes que copian en absoluto y, digamos, uno ve este traje por ahí detrás del vidrio de la vitrina y al mismo tiempo lo prueba. No, digamos, se les ocurriría hacer algo parecido. Imagínense, por ejemplo, aquí en Colombia, visitar la casa museo de Aquileo Parra en Barichara y todos disfrazarse con los trajes de la época, o la Quinta de Bolívar, o la ciudad amurallada en Cartagena, todo de acuerdo con las épocas, aunque me imagino que en las, digamos, fortalezas de la época colonial, a los hombres no les gustaría mucho asarse dentro de las armaduras de los conquistadores, pero para probar, ¿por qué no? Muchas gracias por tu aporte. De hecho, es una muy buena iniciativa y yo creo que a todos nos quedó sonando esta parte para involucrar el turismo, una nueva estrategia. Agradezco la presentación. Me cuestiona, porque comentaste que el proyecto lleva varios años, ¿cómo han hecho para la parte del sostenimiento, los recursos, también la parte de conservación de cada una de las piezas? ¿Sí? ¿Cuáles han sido los mecanismos de estrategia o si se han vinculado actores diferentes a la universidad o la Casa del Libro Total para poder darle continuidad a este proyecto? Sí, de hecho, como les comentaba, por lo menos esta experiencia la pudimos desarrollar gracias a que nos ganamos una convocatoria del Ministerio de Cultura en la parte de concertación cultural y fortalecimiento de espacios culturales. Entonces ahí entramos a dialogar con la Casa del Libro de que nosotros queríamos intervenir la casa para realizar la exposición. Entonces a partir de esa alianza nosotros pudimos presentar el proyecto a concertación. En 2014 tuvimos una experiencia en el Museo de Arte Moderno que pues prácticamente como que el 80% fue financiado por la institución y también ellos nos contribuyeron con el préstamo del espacio también para que pues se pudiese trabajar allá en el Museo de Arte Moderno. Ahorita el circuito itinerante que vamos a tener en Piedecuesta, Girón y Lebrija es financiado también por la universidad y se hizo un convenio con la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander en el que cada una de las partes, pues no es un convenio como con un fin económico, no hay dinero por medio, sino lo que se busca es precisamente como desarrollar estrategias del turismo a partir del reconocimiento de la historia del departamento. O sea que podríamos decir que básicamente ustedes han hecho un programa en torno a Santander Revive su Historia y han ejecutado proyectos en X tiempo, ¿sí? ¿Podría decirse? Sí. Gracias.